Programando alegría, emoción. La emoción en esa energía codificada en la actividad de cientos circuitos del cerebro que nos mantiene vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontraríamos deprimidos, apagados. Alguien con una emoción apagada no podría verse y darse cuenta ni siquiera de un elefante que pase junto a él. Y esa emoción puede apagarse con muchas y variadas circunstancias en el niño o el adolescente o en cualquiera que vive en sociedad. Cuando tal apagón ocurre en el niño, sus consecuencias para la vida en el colegio para aprender y memorizar son obviamente muy negativas. La emoción, el origen de su propia palabra, indica movimiento, interacción con el mundo. Es una conducta que incluye todos los cambios que se producen en el cuerpo disparado por un amplio rango de estímulos que vienen de todo cuanto rodea al individuo o que también pueden producirse desde la evocación de la memoria de tales estímulos y que indican recompensas, placer o castigo, dolor. Emoción es también el medio de comunicación más poderoso que existe con el que se han mantenido vivas millones de especies animales, en particular los mamíferos y más en particular los seres humanos. El cerebro límbico o emocional y el tronco del encéfalo y en ellos principalmente la corteza prefrontal, órbita, amígdalas, hipocampo, hipotálamo y las sustancias reticular activadoras ascendentes son las dos grandes áreas cerebrales que albergan principalmente los circuitos neuronales que codifican para la emoción. Son circuitos que mientras estamos despiertos se encuentran siempre activos en alerta y nos ayudan a distinguir estímulos importantes para nuestra supervivencia. Las emociones encienden y mantienen la curiosidad y la atención y con ello el interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo, desde un alimento o un enemigo a cualquier aprendizaje o un enemigo a cualquier aprendizaje en el aula. Las emociones, en definitiva, son la base más importante sobre la que se sustentan todos los procesos de aprendizaje y memoria. De hecho, y hoy en neurociencia se conoce bien, las emociones sirven, entre otras y muchas funciones, y de forma destacada, para almacenar y evocar memorias de una manera más efectiva. Y es que a nadie se le escapa que todo acontecimiento nuevo asociado a un episodio emocional, bien sea de placer o de dolor, permite un mayor y mejor almacenamiento y evocación de lo sucedido. También la información emocional es básica para la elaboración de cualquier función mental y un buen funcionamiento de las relaciones sociales. Es más, las ideas que son los átomos del pensamiento que se elaboran en los circuitos neuronales de las áreas de asociación de la corteza cerebral, ya lo hacen impregnadas de significado, bien sea placentero o doloroso, o de la amplia paleta de colores emocionales que constituye el mundo humano. Por tanto, la emoción también es ingrediente básico del proceso cognitivo, del razonamiento. Hoy comenzamos a saber que el binomio emoción-cognición son procesos mentales. Es un binomio indisoluble
y ello se debe al diseño del cerebro y a cómo funciona. Los abstractos, los conceptos que crea el cerebro no son asépticos de emoción, sino impregnados de ella. Esto ya nos debe alertar de la esto nos debe alertar, esto nos debe alertar de la importancia de la emoción tanto para el que aprende como para el que enseña. El que instruye debe ser consciente de ese mecanismo, esencia, emoción, como vehículo de sus palabras, si quiere que éstas alcancen al que aprende de un modo sólido y convincente. Por eso son importantes las palabras y cómo se utilizan las mismas. Son el vehículo del conocimiento. Estas en la enseñanza debe ir siempre acompañado por la emoción. La palabra aún hoy en día de tanta accesibilidad a medios técnicos sigue siendo el cerebro de toda la enseñanza. El que enseña utiliza la palabra lo mejor que puede. Y a partir de la palabra, de cómo se utiliza y cómo se entona, se puede crear ese atractivo capaz de activar atención del que escucha y aprende, instrumento luminoso ya desde los tiempos de Roma clásica, de la palabra en la Roma de hace más de 2 años, decía Marcelino Menéndez, el arte de utilizar la palabra en público con corrección y belleza, sirviéndose de ella para simultáneamente agradar y persuadir, uno usa temprano y prolongado. En Roma, la oratoria impregnada gran parte de la vida pública y su valor era reconocido en los tribunales, en los discursos judiciales, en el foro y en algunas manifestaciones religiosas. Y termina don Marcelino. El arte de hablar bien se convierte también en un instrumento educativo de primera magnitud. Para no solo la emoción es relevante para la palabra y en esta no solo en la palabra hablada o en la escrita, que es la lectura, sino también para las matemáticas. Nada de ello cobra vida si articula con el razonamiento sin el pegamento emocional. Y justo a eso, en la toma de decisiones, cualquier decisión se basa o tiene también un fuerte componente emocional. En el estudiante, adolescente o universitario en particular y en su oficio de aprender, las decisiones se toman cada día, cada hora, cada minuto y desde elegir qué carrera estudiar en la universidad hasta ese cotidiano asistir o no a clases un día, estudiar por la tarde tras las clases de la mañana, con qué asignatura comenzar, dentro de la asignatura escogida, con qué tema hacerlo y dentro de ese tema qué trazo, según se sepa mejor o peor el tema, o presentarse o no al examen, evitando o aceptando el castigo de un suspenso, y así a lo largo, etcétera, donde miles de pequeñas decisiones se basan en las emociones, es decir, en lo que más gusta versus lo que menos, en el placer versus displacer.
A todo lo que antecede hay que poner un añadido importante. Refiere a ese componente de las emociones genuinamente humano, que son los sentimientos. Esto es a la reacción subjetiva de las emociones. Las emociones son mecanismos inconscientes. Los sentimientos son, por el contrario, la experiencia consciente de una determinada emoción y hasta donde alcanzamos a saber solo el ser humano experimenta sentimientos. Los sentimientos son el proceso que nos lleva a conocer las emociones a través del miedo, placer o frustración y encontrar esos sentimientos de bienestar ante muchas y diferentes situaciones personales o las hechas para otros, como aplausos de un maestro o un buen estudiante, y a otros muchos sentimientos como aquellos que con aplauso refuerzan el esfuerzo del estudiante, como por conocer y mostrar esos nuevos conocimientos a los demás. Todo ello es de una poderosa influencia en el mundo, no solo del que aprende, sino también del que enseña. Hoy se habla mucho de un apagón emocional que ocurre en muchos niños en algún momento de su periodo escolar y que se ha relacionado con el hecho de vivir en una sociedad estresada, cuyas consecuencias alcanzan a la intimidad de la familia y las relaciones familiares. Lo cierto es que una vez tronizado este estilo de vida, se implementa una respuesta orgánica patológica permanente y este producto por una mirada de factores que viven muchas familias y repercute en el niño al que puede afectar en su estructura de su cerebro por el hipocampo y por tanto, como señalábamos en los capítulos anteriores, en un proceso de aprendizaje y memoria. Pero además, algo tan importante como, como esto puede afectar a la emoción misma y a partir de ella sobre los mecanismos codificados como la curiosidad y atención. Por tanto, es con el apagón emocional cuando aparecen los problemas, muchos de ellos graves en la conducta de los niños y que se expresan mayormente en el colegio y a la hora de aprender y memorizar. De este entorno familiar puede nacer un niño con estrés, no expresando en ninguna anormalidad cognitiva especial o hiperactividad o síntomas depresivos clásicos, sino simplemente con cierta apatía manifestando con una baja atención difuminada y dispuesta y nunca demasiado pronunciada, que repercuta en su rendimiento mental en el colegio. El estrés es ciertamente una actividad cerebral, conductual y fisiológica y consustancial a nuestros estilos de vida durante millones de años, pero los estilos de vida han cambiado en el momento moderno y ello ha dado lugar a la patología del estrés y con ella referido de nuevo a los niños expresado en la posible falta de un sueño profundo suficiente y reparador, mecanismo cerebral esencial para producir y alcanzar la consolidación de todo lo aprendido de modo relevante durante el capítulo 13. Y a síntoma y como la imitación y la desatención que hemos mencionado. Cuando este proceso se pone en marcha, altera la conducta del niño de un modo poco aparente. Hoy se conoce un tratamiento efectivo y poco costoso que mejora los síntomas producidos por este tipo de estrés. Me refiero a la práctica del ejercicio físico aeróbico. Los efectos del ejercicio físico aeróbico funcionan a cualquier edad, desde el niño y el adolescente al adulto anciano. Este tipo de ejercicio practicado
con regularidad rebaja las respuestas estresantes, interejercicio y modula y cambia la configuración del cerebro en aquellas áreas que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. De esto se han dado cuenta los especialistas y frente a la idea surgida hace unos años, en particular en Estados Unidos, de que habla que rebajar un número de horas semanales dedicadas a la gimnasia y al deporte y dedicadas en su lugar al duro aprendizaje abstracto, ahora de nuevo a la luz de los beneficios sobre el cerebro produce el ejercicio físico aeróbico, se ha regresado a la idea de potenciar y dedicarle tiempo suficiente en los colegios. Estudios recientes lo han venido poniendo de relevancia. Uno de ellos en particular resulta muy interesante, fue el estudio realizado en Suecia en el que se comprobó que en los jóvenes, en el rango de edades, comprendiendo de entre los 15 y los 19 años, aquellos que practicaron ejercicio físico continuo y alcanzaron altas puntuaciones en esa materia. También fueron los que obtuvieron unas más altas puntuaciones. Lo interesante de este estudio fue además que cuando muchos de estos jóvenes fueron evaluados 50 años más tarde como independencia de que en el intervalo de estos años hubieran seguido o no haciendo ejercicio. Aquellos que habían practicado ejercicio físico en su juventud demostraron tener mejores habilidades mentales durante su vejez. Esto tiene que ver con lo que se conoce como reserva cognitiva y es que hasta hace bien poco tiempo se pensaba que los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre el cerebro no eran acumulativos, es decir, se creía que el ejercicio físico realizado a edades tempranas no estimulaba en absoluto durante el envejecimiento tardío. Esto no parece ser el caso a juzgar por las investigaciones más actuales. En definitiva, todo aquello conducente a la adquisición de conocimiento como la curiosidad, la atención, la memoria y la toma de decisiones requiere de esas energías que hemos llamado emoción. Detectar fallas o apagón emocional puede convertirse en una tarea cerebral en el futuro de la neuroeducación.